Profe, acústica es el sonido, ¿verdad? El estudio del sonido. Así es. Veamos a continuación las ecuaciones que tienen que ver con el movimiento de los fluidos y cuando hablamos ya no de fluidos, sino hablamos de gases, las ondas en el aire es lo que nosotros habitualmente reconocemos como sonido. Entonces, estamos hablando de ecuaciones del movimiento o de las ondas que se dan en medios, digámoslo así, elásticos, pero estos medios son medios continuos, sean líquidos o sean gases. Vamos a hacerlo para gases y después vamos a ver brevemente de qué manera es que esto se asocia con los gases, primero en líquidos y después en gases. Bien, para esto nosotros vamos a considerar de que tenemos un líquido y en el líquido nosotros de forma análoga como lo hemos hecho anteriormente vamos a elegir o vamos a seleccionar un pequeño elemento de volumen. Este elemento de volumen, si bien es cierto, lo estoy haciendo significativamente grande, pero es tal que sobre él, o sea, contiene una cantidad muy pequeña de masa que se puede considerar constante y sobre él actúan ciertas fuerzas que son constantes. ¿Está claro? Es decir, esto es lo que podríamos llamar un punto material. ¿Está bien? Entonces tenemos dB es un elemento de volumen, que para el caso va a ser nuestro punto material. Este elemento de volumen se está moviendo. Entonces vamos a decir nosotros que B de T, la velocidad del líquido. Esta velocidad del líquido, si nosotros, digamos, lo colocamos en un sistema de coordenadas cartesianos, este B de T va a ser igual a un B1, B sub 2, B sub 3. Es decir, lo podemos expandir en cada una de sus coordenadas. Adicionalmente, nosotros sabemos muy bien de la mecánica clásica que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y aquí esta posición va a ser igual a un x1, x2, x3. Esta es nuestra ecuación de partida, acá. Este es el vector velocidad expresado como nosotros lo conocemos inicialmente. Ahora vamos a ver. Este punto o este líquido tiene ciertas características. Tiene una densidad que en términos generales depende de la posición y depende del tiempo. Tiene una presión que también depende de la posición y del tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos la densidad y la presión. Ahora, este líquido puede estar sometido de alguna manera. A ver, esto creo que lo voy a poner aquí. Voy a colocarlo así. F, X, T. Estas nosotros vamos a decir de que son las fuerzas. Personalmente yo le llamo másicas. ¿Está bien? Fuerzas másicas. ¿A qué nos referimos fuerzas másicas? Son aquellas fuerzas que actúan sobre cada punto, sobre cada elemento material del líquido. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad actúa sobre cada partícula de líquido. Entonces,
esta F de XT son esas fuerzas másicas. ¿Está entendido? Y vamos a tener adicionalmente lo siguiente, un G de XT, que va a ser nuestra intensidad de la fuente o de las fuentes de líquido. Es decir, en algún punto de aquí hay una fuente, y cuando me refiero a una fuente me refiero tanto a las positivas como negativas. Las fuentes positivas son las fuentes que conocemos y las fuentes negativas son los sumideros. ¿Está claro? Lo que llamamos sumideros porque absorben líquido. Entonces, estas son las características de este sistema que vamos a analizar. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ese MDT, la velocidad del líquido es la velocidad de ese cubito, de ese elemento diferencial de masa, ¿verdad? En general es la velocidad del líquido en general, pero se evalúa en cada punto. Cada punto va a tener su velocidad determinada. Y nosotros vamos a hacer el análisis en el elemento. ¿Está claro? De dB. En un punto arbitrario pero específico. Así es, un punto arbitrario. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestro oro líquido y en nuestro oro líquido nosotros vamos a poner una superficie externa, ¿está bien? Entonces, dada esta superficie, vamos a ver la primera consideración física en esto. La variación del líquido dentro de la superficie, o sea, se debe a la cantidad de líquido que sale por la superficie más la cantidad de líquido que entra debido a las fuentes. ¿Está claro? Debido a las fuentes. Entonces, vamos a colocarlo así. Analicemos la cantidad o aquí es la variación de la cantidad de líquido dentro de S. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. La variación con respecto al tiempo de la cantidad de líquido que se encuentra dentro de esa superficie B, S, aquí nosotros vamos a decir que B es el volumen encerrado por esa superficie. Estamos entonces integrando, densidad por volumen es masa, integro con respecto a todo el volumen. Esa es la cantidad de líquido y estoy viendo cómo varía con el tiempo. Esto va a ser igual a la cantidad de líquido que sale por la superficie ¿está bien? Que sale por la superficie y esto por ρ xt, voy a ponerlo así. Esto, jóvenes, es el flujo, ustedes lo saben muy bien, y el ρ es porque aquí tengo masa más la cantidad de líquido que está ingresando a ese volumen debido a las fuentes. ¿Está clara esta ecuación? Profe, ese vector DDS es saliente, ¿verdad? A la superficie. DDS es igual a N DDS, donde N es la normal externa.
¿Está bien? Es la normal externa. Ok, claro. Luego, aquí nosotros, usando Gauss, usando el teorema de Gauss, obtenemos lo siguiente, que la integral de volumen, es decir, todo lo que es superficie, esta que está aquí, lo llevamos a volumen y vamos a tener la integral de volumen de la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo más la divergencia de ρ por la velocidad, también depende de xt, menos g xt de dB es igual a 0. Entonces, dado que el volumen es arbitrario, porque hemos elegido una región arbitraria, nosotros tenemos que la expresión subintegral tiene que ser igual a 0. Entonces, dado que el volumen B es arbitrario, nosotros obtenemos que la derivada de ρ con respecto a t más la divergencia de ρ por B es igual a g de xt. Esto es 2 y esto es lo que nosotros conocemos como ecuación de continuidad. ¿Está claro, jóvenes? Esta es una ecuación que ya conocían, lo único tal vez relativamente nuevo es esta, la expresión de las fuentes. Normalmente consideramos en los cursos iniciales que no hay fuentes acá. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, tenemos entonces una primera ecuación. Una segunda ecuación va a ser la siguiente. Tengo mi elemento de volumen, ¿está bien? Superficie S, volumen B. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Sobre cada uno de estos elementos de volumen, ahora sí lo hago así, este es mi dB, están actuando fuerzas. ¿Está claro? Están actuando fuerzas. ¿Qué tipo de fuerzas actúan? Actúan en primer lugar las fuerzas másicas, esas fuerzas que les dije, como la gravedad que actúa sobre cada uno de los elementos, pero adicionalmente están actuando fuerzas externas, ¿está bien?, que actúan solamente sobre la frontera. Esas fuerzas que actúan sobre la frontera se transmiten en el líquido en forma de presiones. Entonces la presión se transmite hacia este elemento, desde la frontera hasta acá. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza 1, voy a denominarlo así, ahorita les explico, que va a ser igual a la integral por la superficie de P xt n de ds. Estas son las, llamémosle fuerzas de presión. ¿Está bien? La presión, simplemente presión por la normal a la superficie y por toda la superficie. Y esto va a ser igual a la integral de volumen gradiente de P x, t de dB. Entonces, esto nos está dando la manera en la cual se propaga dentro del líquido esta fuerza que actúa sobre la superficie. ¿Está claro? Entonces las fuerzas sobre la superficie se transmiten de esa forma.
Una fuerza de superficie que ustedes conocen, por ejemplo, es la fuerza normal. Ustedes tienen una superficie cualquiera y en esa superficie tienen un objeto. Entonces, sobre este objeto actúa sobre estas superficies las fuerzas normales y actúan solo sobre la superficie. No actúan sobre otras partes del cuerpo. Pero en un cuerpo rígido, las fuerzas de superficie se transmiten como fuerzas directamente. En un líquido no. En un líquido se transmiten de esta manera. Muy bien, entonces estas son unas fuerzas, las fuerzas denominadas de presión. Y por otro lado, tenemos las fuerzas que son las fuerzas másicas. Esto va a ser ρ de x, t, F de x, t. Ese x, F de x, t que puse aquí son las fuerzas másicas. Realmente es densidad de fuerzas másicas, ¿está claro? Necesito multiplicarlo por la densidad. O sea, fuerzas por unidad de masa son. Entonces tenemos estas dos fuerzas. Ahora, luego, de esta expresión, nosotros vamos a deducir lo siguiente. Vamos a decir así, dado que de 1 obtenemos lo siguiente, que la derivada de b con respecto a t, que es la aceleración. Si estamos hablando de fuerzas, tenemos que hablar de aceleración. Esto es igual a la derivada de b con respecto a t más la derivada de b con respecto a x por b de x más la derivada de b con respecto a y por b de y más la derivada de b con respecto a z por b de z, y esto lo puedo escribir como la derivada de b con respecto a t más el producto escalar de b por el gradiente, y esto como operador del vector b. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. 3. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, que la variación de la velocidad, en todo caso, veamos ahora lo siguiente. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento será, lógicamente, aquí en este elemento que nosotros hemos elegido. La variación de la cantidad de movimiento no es otra cosa, jóvenes, que la segunda ley de Newton. Entonces tenemos la integral de volumen de x, t, derivada de la velocidad con respecto al tiempo por d de b. Esa es la variación de la cantidad de movimiento. Esto va a ser igual a integral de volumen. Tenemos ρ de x, t. Y esto multiplicado por esto que acabamos de hallar, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más b, producto escalar, gradiente, y todo esto aplicado sobre b. Y esto d de b. Esto tenemos aquí. Por lo tanto, la segunda ley de Newton nos da lo siguiente, que la integral de volumen ρ x, t, aquí vamos a tener lo siguiente, derivada de b con respecto a t más b por el gradiente
de B, esto más, esto es esta primera parte. ¿Está bien? Todo es con respecto a volumen, entonces lo vamos a considerar junto. Es decir, esto tiene que ser igual a esto, vamos a pasarlo al otro lado y vamos a tener nosotros lo siguiente. 1 sobre rho de x, t, gradiente de P de x, t, menos f de x, t de dB igual a 0. Esta es nuestra ecuación número 4. Entonces, de nuevo, dado que B es arbitrario, nosotros aquí obtenemos lo siguiente: la derivada de B con respecto al tiempo más B por gradiente de B más 1 sobre rho gradiente de P de x, t es igual a f de x, t. 5. Esta es la ecuación de movimiento del líquido ideal. Jóvenes, hemos considerado nosotros líquidos ideales, es decir, no hay viscosidad. O ecuación de Euler. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Claro, claro. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. En general son 4 ecuaciones. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 ecuaciones más la ecuación de continuidad. Es decir, la ecuación de continuidad, aquí hay una ecuación y aquí hay 4 ecuaciones. Estas 4 ecuaciones, entonces el sistema formado por 2 y 5 de 4 ecuaciones tiene 5 incógnitas. ¿Cuáles nuestras incógnitas? La velocidad, la presión y la densidad. Aquí hay 3 incógnitas, 4, 5. Entonces significa que el sistema no es cerrado. Necesitamos una ecuación más. Esa ecuación adicional se conoce como ecuación de estado. Entonces, para cerrar el sistema, se necesita una quinta ecuación. ¿Está bien? Una quinta ecuación. La cual, vuelvo a repetir, nos va a permitir de que el proceso que nosotros estemos analizando sea uno solo. ¿Está bien? Tenga un solo valor, no tenga un conjunto de soluciones. ¿Está bien? La cual es la ecuación de estado. Una ecuación de estado es una ecuación que nos relaciona, por lo general, estas dos ecuaciones, P y ρ. ¿Está bien? P y ρ. Entonces, aquí nosotros tenemos que esta ecuación de estado es una ecuación que nos relaciona P con ρ. Es decir, de que estas dos no son independientes. ¿Está bien? No son independientes. Por
para el gas ideal, nosotros tenemos que Rho es igual a P sobre RT. Donde aquí, bueno, R es una constante, la constante universal de los gases, P es la presión y T es la temperatura, pero la temperatura, los problemas se resuelven para una temperatura dada, por lo general T es dato. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuación de estado, nos estamos refiriendo a un Rho como función de P. Vamos a poner esto como ecuación 6. Por ejemplo, para el líquido incompresible, nosotros tenemos de que Rho es constante. Va a ser nuestra expresión número 7 porque va a ser un ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Profe, en el anterior slide creo que la velocidad... ¿Aquí? No, en la siguiente. ¿Acá? Sí, allí. Cuando deriva la velocidad respecto al tiempo, lo hace como si la velocidad fuera función de la posición también, ¿verdad? Pero al inicio no había indicado que habíamos escogido un punto como que fijo y arbitrario. No, o sea, es un punto, pero depende de la posición que tiene ese punto, porque voy a analizar todos los puntos de esta región. Básicamente es como un campo, ¿verdad? Campo de velocidad. Es un campo de velocidades, definitivamente. Cuando hablamos de fluidos, sean líquidos o gases, son campos de velocidades. Sí, entiendo. Okay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, profesor, disculpe, no está prestando mucha atención, pero cuando dijo que solamente hay 5 incógnitas, pero vi que solamente hay 3, ¿no? La velocidad, la presión. ¿Cuántas componentes tiene la velocidad? Claro. 3, 4, 5. Igual, aquí hay 3 ecuaciones, porque es una ecuación vectorial. Muy bien, entonces tenemos esto. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, estas son ecuaciones en general para fluidos, gases o líquidos. Por eso podemos utilizar esta expresión, que es la ecuación general de los gases, como ecuación de estado, pero en general cualquier ecuación de estado es una ecuación que tiene esta forma. ¿Está bien? O sea, podemos considerarlo de esta manera. La dependencia de la temperatura, nosotros podemos obviarla para los procesos adiabáticos. Entonces, la dependencia de la temperatura se puede despreciar para procesos adiabáticos. ¿Cuáles son estos procesos adiabáticos? Aquellos procesos que son lo suficientemente rápidos que la temperatura no alcanza, o el calor no alcanza a transmitirse de una parte del líquido a otra parte del líquido. Entonces, si no hay transmisión del calor de una parte del líquido a la otra parte del líquido, no hay variación de temperatura tampoco. ¿Está claro? A eso se refiere. Y en estos casos nosotros tenemos que Rho es igual a un Rho sub 0, P sobre P sub 0 a la 1 sobre gamma. Donde aquí ustedes saben que gamma es igual a Cp sobre Cv. Bien, entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos?
el sistema obtenido es o consta de las siguientes ecuaciones. Primero, la ecuación de continuidad. Segundo, tenemos la ecuación de Euler, o la ecuación del movimiento de un líquido ideal. Aquí tenemos 1 sobre ρ, gradiente de P, igual a F. Y finalmente, la ecuación de estado. ρ es igual a F de ρ. Y vamos a considerar para el líquido incompresible. ¿Está bien? O en todo caso, para este caso adiabático, disculpen, para el caso adiabático. 1 sobre gamma. 9. Para evitar la dependencia de la temperatura. Profesor, sería ρ función de F de P, de presión. Gracias. Gracias. Entonces, este es el sistema que nosotros tenemos. Lógicamente, este sistema se puede hacer mucho más fácil, mucho más sencillo, dependiendo de ciertas características que nosotros podamos analizar. Aquí ya va a depender si, a ver, ¿cómo decirlo? Si, por ejemplo, si es potencial, tenemos que B es el gradiente de un potencial, si es que tenemos un fluido potencial, y el problema se simplifica bastante, y en ese caso que sea potencial, se llega de nuevo a una ecuación de onda, y esa ecuación de onda nos representa, en el caso de gases, las ondas sonoras. Jóvenes, aquí vamos a dejar este sistema de ecuaciones. Ya más adelante, cuando veamos las condiciones de contorno, algunas relaciones más, vamos a retomar esta ecuación, este sistema, para poder ver ecuaciones concretas o problemas concretos a resolver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.